Simplificar. Al simplificar expresiones racionales, las cuales poseen polinomios, es importante copiar muy bien el ejercicio que se desea entrar a simplificar. Esto con el fin de evitar la divagación y desarrollar el ejercicio real que se quiere entrar a simplificar. Por lo tanto, al simplificar expresiones racionales, el proceso no debe ser muy rápido, por el contrario. Este proceso requiere mucha atención, cuidado y seguridad en cada uno de los pasos que se vayan desarrollando. Otras recomendaciones para lograr el éxito en el proceso es analizar antes de empezar a trabajar cada una de las expresiones que se pueden presentar. Es decir, si en la expresión racional los polinomios dados están factorizados y si no lo están, ¿de qué forma se puede entrar a factorizar cada uno de ellos? Para empezar, otra recomendación es leer en forma global qué es lo que se va a realizar. En este caso, vamos a simplificar una división entre dos expresiones racionales. La primera expresión es un producto de varias fracciones. Observamos que los 6 polinomios que tenemos en el ejercicio, todos ellos están o requieren ser factorizados. Miremos el primero de ellos, x a la 2 más 3x menos 2xy menos 6y. En matemáticas los términos están separados por un signo más, por un signo menos. Al tener x a la 2 más 3x menos 2xy menos 6y, podemos pensar entonces en agrupar. ¿Qué podemos hacer? Y fácilmente observamos que tenemos la opción de agrupar el primero con el segundo términos, porque los dos tienen un factor común que es x. De igual manera, el tercero y cuarto términos, porque entre los dos observamos un factor común 2y. Es decir, podemos entonces empezar a factorizar e indicar ese primer paso en el ejercicio a desarrollar. O sea, agrupamos el primer término x a la 2 con el segundo término 3x. Al agrupar el tercero con el cuarto observamos que el tercer término está negativo, por lo tanto
respetamos ese signo menos y abrimos la agrupación, teniendo presente que tanto el tercer término como el cuarto, que son los que vamos a agrupar, deben cambiar de signo. Es decir, 2xy que está negativo, al agrupar queda positivo, y 6y que está negativo, de igual manera queda positivo. Todo esto está sobre x a la 3 más 8. ¿Qué es x a la 3 más 8? X a la 3 más 8 es una suma de cubos. Podemos recordar entonces cómo se procesa una suma de cubos. Recordamos que una suma de cubos es una expresión de la forma a la 3 más b a la 3. Y que para factorizar esta suma de cubos se deben sacar las raíces cúbicas de cada uno de los términos que son cubos. Eso significa que una suma de cubos siempre va a ser igual a la suma de las raíces cúbicas encontradas, es decir, a más b multiplicada por su trinomio cuadrado imperfecto. Este trinomio cuadrado imperfecto estará siempre formado por la raíz cúbica que encontramos, en este caso a, elevada al cuadrado, menos el producto de las dos raíces cúbicas encontradas a por b, más la segunda raíz cúbica encontrada, que es b, elevada al cuadrado. Recordamos pues que este trinomio es cuadrado imperfecto y no es factorizable en los reales. Una vez recordamos cómo se procesa una suma de cubos, procedemos entonces a factorizar la suma de cubos x a la 3 más 8. La raíz cúbica de x a la 3 es x, más la raíz cúbica de 8, que es 2. Y la vamos a multiplicar por su trinomio cuadrado imperfecto. Es decir, la primera raíz cúbica que encontramos, que es x, elevada al cuadrado, menos el producto de las dos raíces encontradas, x por 2, lo que es igual a 2x, más la segunda raíz cúbica encontrada, que es 2, elevada al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. De esa manera, vamos factorizando nuestra primera fracción. A continuación, miramos entonces la fracción siguiente. Y la fracción siguiente posee tanto en el numerador como en el denominador trinomios de la forma x a la 2 más bx más c. Podemos entonces recordar cómo se factoriza un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Estos se factorizan por tanteo o simple inspección y son relativamente sencillos. Trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Se factorizan entonces abriendo dos paréntesis y en cada uno de ellos colocamos la raíz cuadrada del término cuadrático. Raíz cuadrada de x a la 2, x. Por lo tanto, colocamos x y x.
En el primer paréntesis vamos a colocar el signo que posea el término lineal. Menos 2x está negativo, por lo tanto en el primer paréntesis colocamos el signo menos. Y en el segundo paréntesis vamos a colocar el signo que resulta al multiplicar entre sí los signos del término lineal, menos 2x, y el signo del término independiente, menos 8. Es decir, menos por menos, más. Una vez identificados los signos, el paso siguiente para factorizar un trinomio de la forma de x a la 2 más bx más c consiste en tomar el término independiente, en este caso 8, y descomponer el mismo. El 8 es igual a 2 a la 3, pero lo hacemos con calma y decimos el 8 tiene mitad entera que es 4, el 4 es número par, tiene mitad entera que es 2, el 2 es número primo, tiene mitad entera que es 1. Una vez hacemos la descomposición del término independiente 8, recordamos qué es lo que necesitamos y hacemos el análisis de esta manera. Necesitamos dos números que multiplicados entre sí nos den como producto 8. Y como los signos quedaron contrarios, menos y más, que la diferencia de esas cantidades sea igual a 2. Es decir, el coeficiente del término independiente, 2. Buscamos entonces las cantidades siguiendo este proceso. 8 por 1, 8. Pero 8 menos 1 es 7, significa que esas cantidades no nos sirven. Por lo tanto, la pareja siguiente se compone del segundo término de la primera columna con el primero de la segunda columna o columna derecha. 4 por 2, 8 y 4 menos 2, 2. Significa que hemos encontrado dos números que multiplicados entre sí nos da como producto 8 y su diferencia es igual a 2. Una vez encontrados los números, significa que ya está factorizado nuestro trinomio, teniendo presente que la cantidad mayor debemos acostumbrarnos a colocarla en el primer paréntesis, especialmente cuando los signos queden contrarios. Miremos entonces qué sucede al factorizar el denominador, en el cual tenemos otro trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Sacamos la raíz cuadrada de x a la 2 y es nuevamente x. Esta la colocamos en cada uno de los paréntesis. En el primer paréntesis colocamos el signo del término lineal, menos x, está negativo, por lo tanto colocamos el signo menos. Y en el segundo paréntesis colocamos el signo que resulta de multiplicar entre sí los signos del término lineal menos x y el término independiente menos 12. Menos por menos, más. Ahora, al igual que en el polinomio del numerador, tomamos el 12 y procedemos a descomponer este número compuesto. El 12 es un número compuesto, tiene mitad entera que es el 6. El 6 es número par, tiene mitad entera que es 3. El 3 es un número primo, tiene tercera, y la tercera de 3 es 1. Miramos entonces qué es lo que vamos a buscar. Observamos que los signos quedaron contrarios, menos y más. Por lo tanto, el análisis que hacemos es de la siguiente manera. Necesitamos encontrar dos números
que multiplicados entre sí nos den 12, y como los signos quedaron contrarios, que la diferencia de esos números sea igual a 1, el coeficiente del término lineal. Empezamos pues a buscar los números y seguimos este proceso. 12 por 1, 12. Pero 12 menos 1 es 11, significa que esa combinación no nos sirve. Paso siguiente, 6 por 2, 12. Y 6 menos 2, 4. Esa combinación no nos sirve porque la diferencia entre 6 y 2 es 4. Tomamos entonces los 2 de la derecha y esto nos da 2 por 2, 4. Este 4 lo tomamos con el valor que sigue en el lado izquierdo, en este caso 3, y 4 por 3, 12, y 4 menos 3, 1. Significa que hemos encontrado las cantidades y son en su orden 4 y 3. Por lo tanto, podemos afirmar que hemos factorizado completamente el numerador y denominador de la segunda fracción y miramos cuál puede ser el paso siguiente. Vamos analizando y encontramos que podemos tranquilamente simplificar x más 2 del denominador con x más 2 del numerador porque están multiplicando arriba y abajo. De igual manera observamos que podemos simplificar x menos 4 del numerador con x menos 4 del denominador. Por la misma razón, están multiplicando el uno arriba y el otro está multiplicando abajo. Paso siguiente, observamos que podemos continuar con la división y lo hacemos. Analizamos la última fracción o tercera fracción y observamos que en el numerador encontramos x a la 2 menos 4y a la 2. Recordamos que x a la 2 menos 4y a la 2 corresponde a una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Por nuestra mente debe recorrer entonces la imagen de cuál es la forma de la diferencia de cuadrados, que es de la forma a a la 2 menos b a la 2, y cómo se factoriza este tipo de polinomios. Sacamos las raíces cuadradas, en este caso raíz cuadrada de a a la 2 es a y de b a la 2b. Abrimos dos paréntesis y decimos que una diferencia de cuadrados es igual a la suma por la diferencia de las raíces cuadradas encontradas en su orden A y B. Una vez hemos recordado entonces la forma en que se factoriza una diferencia de cuadrados, procedemos a factorizar el numerador de la tercera fracción, es decir, x a la 2 menos 4y a la 2, es una diferencia de cuadrados igual a la suma por la diferencia de las raíces cuadradas en su orden. Así, raíz cuadrada de x a la 2x y raíz cuadrada de 4y a la 2, 2y. Miramos entonces el numerador y observamos que en nuestro denominador tenemos un factor común y ese factor común es x. Los tres términos poseen la x, es decir, hay un factor común literal que es x. Sacamos este factor común, abrimos un paréntesis y procedemos a hacer una división de monomios con cada uno de los términos del polinomio entre el factor común encontrado.
así. X a la 3 dividido X nos da X a la 2. Recordemos que podemos ir probando que la división está correcta. X por X a la 2 igual a X a la 3. Paso siguiente. Menos 2X a la 2 dividido entre X nos da menos 2X. Y de igual manera podemos probar más por menos da menos, X por 2X, 2X a la 2. Finalmente tomamos el tercer término 4X y lo dividimos entre el factor común X. 4X dividido X, se nos va X con X, se simplifican las X y nos queda más 4. Significa que hemos factorizado sacando factor común y miramos qué podemos hacer en el paso siguiente. De momento no se nos cancela nada y podemos mirar. En la primera fracción estamos buscando un factor común por agrupación y recordamos entonces que en X a la 2 más 3X en la primera agrupación podemos encontrar o sacar un factor común X. Sacamos el factor común X que multiplica ¿a quién? Y hacemos la división. X a la 2 dividido X nos da X más 3X dividido X nos da 3. Menos, y miramos si en la segunda agrupación hay un factor común y ya habíamos establecido que es 2Y. Factor común en la segunda agrupación 2Y. Que multiplica ¿a qué? Y hacemos la división de cada uno de los términos de la agrupación entre el factor común encontrado. 2XY dividido Y nos queda X. Más 6Y dividido Y, Y se va con Y y nos queda 6 dividido 2 y 6 dividido 2, 3. Y efectivamente encontramos un factor común por agrupación X más 3. X más 3. Observamos que en el primer producto X menos 4 que multiplica y X más 2 que multiplica, se nos cancelan entonces con X más 2 y X menos 4 del denominador que están multiplicando. Analizamos entonces y colocamos la expresión o los factores que no se han simplificado. Y estos son en su orden: X a la 2 menos 2X más 4, X a la 2 menos 2X más 4, que es un trinomio cuadrado imperfecto, por X más 3, por X más 3. Llegamos al signo de división y decimos, no, vamos a cambiar división por multiplicación. Y eso nos recuerda que debemos invertir la fracción. Recordamos entonces la propiedad de las fracciones, la cual nos dice que si tenemos el producto de dos factores A por B dividido C por D, para facilitar el proceso de simplificación, la primera fracción no cambia y podemos entonces cambiar el signo de división por el de multiplicación, teniendo presente que la segunda fracción se invierte. Una vez recordamos el concepto, lo aplicamos entonces en la última de las fracciones, es decir, la fracción X más 2Y por X menos 2Y sobre X por X2 menos 2X más 4 se invierte.
porque estamos cambiando división por multiplicación. O sea, nos queda x que multiplica a x a la 2 menos 2x más 4. Y todo esto sobre x más 2y por x menos 2y. X más 2y por x menos 2y. Una vez recordamos, podemos ir borrando nuestras remembranzas y analizar cuál es el paso siguiente. Observamos que en el primer numerador ya podemos apreciar la presencia de un factor común por agrupación que es x más 3. Sacamos entonces el factor común por agrupación x más 3, el cual multiplica a lo que quedó por fuera. ¿Qué nos quedó por fuera? Por fuera de cada agrupación nos ha quedado x menos 2y. Es decir, x más 3, factor común que multiplica a lo que quedó por fuera, que es x menos 2y. Esto nos va a multiplicar entonces, como ya estamos, valga la redundancia, multiplicando, nos multiplica a x por x a la 2 menos 2x más 4. Todo esto sobre x a la 2 menos 2x más 4, x a la 2 menos 2x más 4, multiplicado por x más 3, por x más 2y, x más 2y, y finalmente por x menos 2y, x menos 2y. Miramos entonces que toda la fracción final y resultante está multiplicando arriba y abajo, y hay factores totalmente iguales, x más 3 del numerador, lo podemos simplificar con x más 3 del denominador. Algo semejante sucede con x menos 2y y x menos 2y. Además, podemos simplificar los trinomios cuadrados imperfectos x menos 2x más 4 con x menos 2x más 4. Significa que hemos llegado al final de nuestro ejercicio y hay dos factores que no se cancelaron y son: en el numerador encontramos una x y en el denominador x más 2y. Eso significa que este es el resultado final de la simplificación y hemos terminado de procesar nuestro ejercicio. La invitación a que te cuides bastante, a que repases y retroalimentes los casos de factorización que hemos trabajado, y te espero en la próxima. Hasta pronto.